Hermanos en la fe, muy buenos días. Muy de noche, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, iba a la montaña a orar, a clamarle a su Padre. Así estamos nuevamente en esta reflexión bíblica. El tema que traemos hoy a la mesa es la obediencia a Dios, es la certeza de lo que no tenemos o vemos que Dios nos quiere dar y hacer realidad según su santa palabra. Hermanos en la fe, estaremos haciendo primeramente una respectiva oración a nuestro Padre que está en su trono, que nos ve desde lo alto, el Dios de la gloria, el Dios de las alturas, el Dios que todo lo ve, que todo lo puede, el Dios que todo lo realiza, porque para Él no hay imposible. Hermanos en la fe, elevamos nuestras plegarias y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Oh Dios de la gloria, nuevamente estamos en este nuevo año en las reflexiones bíblicas, Señor, con este tema tan maravilloso, en este día tan grande y maravilloso que tú nos regalas, Padre Celestial. Dios de la gloria, te pedimos que seas tú dándonos entendimiento, sabiduría y conocimiento para entender tu santa doctrina, tu santa palabra, Señor, tu evangelio, ese evangelio que nos liberta cada día más de los pensamientos, de las doctrinas de demonios del mundo. Dios de la gloria, que seas tú, Señor, poniendo el querer y el hacer en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Oh Dios de la gloria, que seas tú manifestándote en estos momentos, en todos los teleoyentes que están en los diferentes puntos cardinales del mundo, Señor, porque tú nos diste la ciencia, nos diste la tecnología, para que tu evangelio, Señor, sea predicado a través de estos medios, Señor. Dales entendimiento, dale sabiduría a todos aquellos que tengan su corazón dispuesto para entender, oír y comprender tu santa palabra, que es revelada a través de tu Espíritu Santo, y todos decimos amén. Nuevamente el tema que traemos a la mesa a consideración en esta noche, según la santa palabra de Dios, la obediencia a Dios es la certeza de lo que no tenemos o vemos que Dios nos quiere dar y hacer realidad según la santa palabra. Entonces nos vamos, hermanos en la fe, al libro Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice la santa y maravillosa palabra de Dios? Y dice, esta oración la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y repetimos el contexto bíblico de la santa palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso es necesario, es preciso, es primordial, hermanos en la fe, que nosotros prediquemos el evangelio de las buenas nuevas de Cristo Jesús, sin quitarle ni una tilde ni una coma, como lo dice su santa palabra. Aquí no hay a consideración pensamientos de hombre, doctrinas de hombre, pensamientos que yo creo, que yo digo, que yo pienso. No, ya todo está escrito. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, el Dios de la gloria escribió lo siguiente: bienaventurados, gozosos, dichosos son todos aquellos los que oyen la palabra, los que leen lo que está escrito en la palabra y lo ponen por obra. Entonces, hermanos, en la fe, el llamado de Dios es a ser obediente, a escuchar su santa palabra, ¿sí?, que está escrita desde mucho tiempo. Padre Celestial, grande y maravilloso eres tú de la gloria. Y ahora pasamos al libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 13. ¿Qué dice la santa palabra de Dios en el Antiguo Testamento? En ese libro de los Salmos,
capítulo 27, versículo 13. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Y mira lo que dice el contexto bíblico: en la tierra de los vivientes. No es allá en la eternidad, no es allá en los cielos, porque ya no tendremos necesidad de trabajar, no tendremos necesidad de andar pensando en posesiones, adquirir dinero y todos los bienes materiales por los cuales primeramente nos preocupamos contradiciendo la santa palabra de Dios, porque en muchas ocasiones muchos de los seres humanos ponen primeramente sus riquezas, sus lujos, sus posesiones antes que Dios. Y la palabra de Dios es maravillosa, es eficaz y nos enseña que primeramente debemos de poner a Dios sobre todas las cosas. Y leemos el contexto bíblico nuevamente: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Para ver la bondad de Jehová en la tierra en la cual nosotros estamos viviendo, o en la tierra de los vivientes en la cual nosotros estamos en este globo terráqueo, debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, estaremos esperando, ¿sí?, las maravillas, las grandes bendiciones que tiene el Dios de la gloria para cada uno de nosotros. Cuando somos obedientes al Dios de la gloria, ¿sí?, estudiamos la palabra, la escudriñamos, le pedimos al Espíritu Santo, ese Dios de la gloria, que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo oye, el Dios que nos transforma, el Dios que nos hace nacer y ser nuevas criaturas en su poder, en su evangelio, en esa maravillosa transformación que Él nos da, que Él nos hace. Porque si fuese de nosotros, si fuese por nuestras fuerzas, jamás conoceríamos a Dios, jamás seríamos transformados, jamás seríamos libertados. Es el poder de Dios. Por eso la santa palabra de Dios dice de que sin Cristo nada podemos hacer. Y seguimos leyendo la santa y maravillosa palabra de Dios en el libro de los Salmos. Ahora nos vamos a Salmos capítulo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Maravilloso y grande es la palabra de Dios. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, cumplimos sus estatutos, cumplimos sus normas, cumplimos sus leyes, cumplimos todo lo que Él nos recomienda, lo que nos enseña a través del Espíritu Santo aquí en su santa palabra, y no le estamos quitando ni estamos haciendo cambios y modificaciones a la palabra de Dios, sino predicando el evangelio, como en esta noche, en esta mañana tan maravillosa y esplendorosa que Él nos regala. Estamos leyendo contextos bíblicos, estamos leyendo palabra de Dios. No hay necesidad, cuando leemos la palabra de Dios, de enseñar en la carne. Hay que andar en el Espíritu, hay que andar en la palabra, hay que predicar las buenas nuevas del evangelio de Cristo Jesús para ser libertados. Padre, tú eres grande y tú eres maravilloso. Entonces leemos el capítulo 23 del libro de los Salmos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando nosotros estamos convencidos de que el bien y la misericordia de Jehová nos sigue, es cuando somos obedientes. Es que es cuando buscamos a ese Dios maravilloso de día y de noche. Él nos instruye a través de su Espíritu Santo. Le pedimos Espíritu Santo para comprender y entender su santa y gran voluntad. Y seguimos leyendo, hermanos, en el mismo libro de los Salmos. Ahora nos vamos en Salmo 118. Sí, hermano, está más adelante. Salmo 118, versículo 25. Y dice la maravillosa y gran palabra de Dios: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, hablando del Señor Jesucristo. Y leemos el contexto bíblico nuevamente.
Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. ¿Cuándo nos prospera el Dios de la gloria? Cuando nosotros somos obedientes a sus ordenanzas, cuando somos hacedores de la santa palabra de Dios, cuando nosotros no buscamos nuestro beneficio propio, sino el beneficio de los demás, de la grey, de los hermanos en la fe, de los forasteros, de los huérfanos, de las viudas, y aún los que están allá en el mundo, que son los que prontamente van a llegar a nuestras iglesias, a nuestros ministerios, para ser enseñados por predicadores que prediquen conforme a como todo está escrito. La palabra de Dios es maravillosa, es santa, es viva y eficaz, y que penetra en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestros pensamientos, y somos transformados por ese Dios de la gloria a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a convencer de pecado. Y seguimos, hermanos, en la fe, ahora leyendo en el libro de los Salmos. Estamos leyendo en el Antiguo Testamento, Salmo capítulo 37, versículo 37. Oh santa palabra de Dios, tú que eres grande y maravillosa, considerad al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Pero mire lo que dice la palabra de Dios: mas los transgresores, o sea, de su ley, serán todos a una destruidos. Qué maravillosa es la palabra de Dios. La posteridad de los impíos será extinguida. Aquellos que no prediquen conforme a la voluntad de Dios, aquellos que se deleitan en falsas enseñanzas, en falsas doctrinas, dice la palabra de Dios que serán destruidos. Y leemos el contexto bíblico nuevamente: considerad al íntegro, dice Jehová, y mira al justo, porque hay un final dichoso para él, hombre de paz. Dice: mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Maravilloso y santo es el Dios de la gloria, que Él nos revela a través de la santa palabra que escribió a través de hombre por inspiración divina, a través del Espíritu Santo, que debemos de comportarnos bien, considerando su palabra, siendo hacedores de la misma, para que nosotros tengamos esas grandes bendiciones que dice en su santa palabra. Y seguimos leyendo en el libro de Job. Ahora nos vamos más atrás, hermanos en la fe. El libro de Job. En el libro de Job, capítulo 36. Y leemos para engrandecer el nombre de nuestro Padre Celestial. Job, capítulo 36, versículo 11. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. La invitación del Dios de la gloria, a través de su Espíritu Santo, es que nosotros debemos de servirle. Es que nosotros debemos de predicar el evangelio de las buenas nuevas, conforme a como está escrito, sin quitarle ni agregarle nada. Porque, hermanos en la fe, ya todo está escrito. Esta palabra de Dios la leemos sin quitarle tilde ni una coma. Por eso no caben en la palabra de Dios, en la verdad, nuestros pensamientos, nuestros conceptos humanos y carnales, no caben dentro del contexto de la palabra de Dios, porque todo fue escrito. Aquí nosotros no tenemos que modificar nada, hermanos en la fe. Tenemos que ser atalayas, columnas, instrumentos de Dios de la gloria, y predicar la santa y buena voluntad de Dios de la gloria, que es su palabra.
Y seguimos leyendo, hermanos, en la fe, en el libro de Jeremías. Busquemos en el Antiguo Testamento el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 29, hermanos en la fe, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde arroje, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces, hermanos, en la fe, aquí nos confirma nuevamente el libro de Jeremías. Qué gran, maravillosa palabra de Dios en el capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de nosotros, dice Jehová. Jehová ya conoce nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Él sabe las decisiones que debe tomar como el Dios de todo aquello que Él creó, aún de cada uno de nosotros. Grande y maravillosa es la palabra de Dios. Ahora nos vamos al libro de Isaías, que está más atrás de Jeremías. El libro de Isaías, capítulo 29, versículo 9. Y dice la maravillosa y santa palabra de Dios: Teneos y maravillaos, o juzgaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalean y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y dijeren, lee ahora, esto él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. La santa, maravillosa palabra de Dios revela los cuestionamientos que nosotros hacemos a través de las revelaciones vivas, en Vivo Faith, ¿sí? Que hay muchos ministros y muchos pastores que enseñan, acomodan esas enseñanzas carnales, doctrinas de demonio, como lo dice la palabra de Dios. Sí, hermanos, en la fe, la palabra de Dios es clara. Entonces, hermanos, en la fe, cuando nosotros leemos en el versículo 9, cuando dice, deteneos, tenemos que detenernos. Y os buscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, sino de la palabra maravillosa de Dios, que nos transforma, que nos liberta. Sí, hermanos, en la fe. A veces la palabra de Dios la leen predicadores, ministros, que dice la palabra de Dios que no saben leer ni la entienden. Y que muchos hablan con sus labios, lo honran con sus labios, pero su corazón está lejos del Dios de la gloria, porque no enseñan la palabra conforme está escrita. Viven agregándole, haciendo leyendas, haciendo historias.
todo lo que se le viene a la mente y los pensamientos, ¿sí? Eso es lo que enseñan. Hermanos, se las ve cómo es posible que la palabra de Dios dice que de nuestra boca no deben salir palabras de enfermedad. Y entonces cuando los profetas que están en las diferentes denominaciones van y le hablan al oído a la grey, a los creyentes, y le dicen, y uno de los tuyos va a estar enfermo, hermano, en la fe, ¿qué falta de respeto es esa con respecto a la palabra de Dios? Dios dice que no podemos hablar palabras de enfermedad. Entonces la palabra de Dios es clara, hermano. La palabra de Dios es verdadera. Y respetamos a Dios cuando vamos y profetizamos lo que Dios no nos ha dicho que profeticemos. Nos hacemos profetas sin ser profetas, hermanos, en la fe. La palabra de Dios es santa. La invitación que se hace a través de estas revelaciones bíblicas es que nos comamos el libro de la ley, que nos comamos la santa y maravillosa palabra de Dios, el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, donde todas las cosas están explícitamente enseñadas. En el Nuevo Testamento, donde el Espíritu Santo es primordial porque es el que está haciendo la obra, es el que nos está convenciendo a nosotros de falsas doctrinas, de no seguir falsas doctrinas, no seguir pensamientos errados de hombres, ¿sí? Y la invitación que nos hace es que oigamos lo que dice la palabra de Dios, pero no hagamos lo que ellos hacen. Es el mensaje claro que nos da la palabra de Dios. Ellos se deleitan buscando sus beneficios propios, se hacen cada día más ricos, más poderosos, y no se conforman con el poder espiritual y religioso que obtienen a través de falsas enseñanzas, sino a través, hermanos, de la fe también buscan estar metidos en los asuntos políticos. Jesucristo no era su reino de este mundo, Jesucristo no buscaba su gloria, Jesucristo no buscaba ser gobernante. Entonces, ¿por qué esa rebeldía de muchos seres humanos en este globo terráqueo de llamarse pastores, predicadores, ministros, de estar buscando ocupar cargos públicos y ser representantes políticamente? No, hermanos, en la fe están contradiciendo totalmente la palabra de Dios. La invitación es que leamos la palabra de Dios. Dios es grande y maravilloso y su palabra es fiel, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos cambia y nos transforma. Maravilloso es Dios de la gloria. Ahora nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 9, lo encontramos en el Nuevo Testamento. Versículo 8, hermanos en la fe. Y dice la santa y maravillosa palabra de Dios: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que se da semilla al que se siembra, y pan al que come, provee y multiplica vuestra sementera, y aumentará los frutos de nuestra justicia. Mire la maravillosa y santa palabra de Dios como nos dice: repartió y dio a los pobres. Nuevamente la palabra de Dios nos hace la invitación, el llamado, que debemos repartir tanto la parte espiritual que Dios nos revele a través del Espíritu Santo, como la parte material a los pobres. Ministros, pastores, predicadores, no se olviden que ustedes no son los únicos que pueden vivir bien, en deleites, en abundancia. Acuérdese de su grey,
Acuérdese de los hermanos en la fe que tienen escasez. Busquen el beneficio de ellos también, no de ustedes. Aún si tienen vehículos, si tienen posesiones, véndanlo, como nos hace la invitación por allá en el libro de los Hechos, que el que tenía vendía para darle a los demás y tener todo en común. Hagamos eso. Eso es Biblia. Eso está escrito. ¿Por qué no predican sobre estos textos bíblicos? ¿Por qué no predican sobre el libro de los Hechos en esa contextualización donde el apóstol Pablo habla abiertamente y dice que él hacía tienda de campaña? Por eso que la palabra dice que nosotros nos ganaremos el sudor, nuestro pan con el sudor de nuestra frente, ¿sí? No necesariamente debemos de vivir de lo que Dios estipuló en su palabra, que somos dignos de un salario, ¿sí? Ojalá que ese salario nosotros lo repartiéramos entre los hermanos necesitados de la iglesia y con el sudor de nuestra frente, hermanos en la fe, supliéramos nuestras necesidades personales y de la familia. Maravilloso y grande es la palabra de Dios. Ojalá llegáramos a ser esos maravillosos cristianos de la época del apóstol Pablo, porque el llamado es a imitar a Jesucristo y a los apóstoles, sí, hermanos en la fe. El referente de nosotros es Jesucristo. Jesucristo nos enseña la piedad, el amor, la misericordia, ser dadivoso, compartir, no buscar beneficio propio sino el de los demás. Todo eso nos lo enseña Dios la gloria. Entonces enseñémosles a nuestros hermanos en la fe, a la Grey y también a los apóstoles, a los predicadores y ministerios que tienen riqueza y se olvidan de su pueblo. Maravilloso y grande es la palabra de Dios. Ahora nos vamos a primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Y mire el mensaje para aquellos ministros, pastores y predicadores que tienen riqueza. Dice, a los ricos de este siglo, ahí los incluye ustedes también, ministros, sí, porque salen allá a relucir, que tienen posesiones, que tienen riqueza. Ustedes son ricos. Por eso me dirijo a ustedes también. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan oído la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. A los ministros, a los pastores, a los predicadores, Dios les da un pueblo para que se disfruten de ese pueblo, en enseñarles la palabra de Dios, en amarlos, en buscar el beneficio de ellos, no el de ellos mismos. Dios nos da muchas cosas y nos enseña muchas cosas a través de su palabra. Y seguimos leyendo, hermanos en la fe, el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, en buenas obras, no que se hagan ricos cada día incrementando más dinero y más riquezas allá en su CDT, en su cuenta bancaria, ¿no, hermanos en la fe? Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Dadivosos y generosos. Ese es el llamado que hace Dios. Así que ministros, pastores, predicadores, aquellos que son multimillonarios, que tienen posesiones, que tienen lo que es de Dios, sean dadivosos y generosos, repartan entre los hermanos en la fe, repartan en el mundo, que son los futuros creyentes que llegarán a sus iglesias, a sus congregaciones. Grande y maravillosa es la palabra de Dios. Aquí se habla con contextos bíblicos para los que están en estos momentos llegando a Vivo Face
El tema de hoy que traemos a la mesa es la obediencia a Dios, es la certeza de lo que no tenemos o vemos que Dios nos quiere dar y hacer realidad según la Biblia. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, cumplimos sus estatutos, sus preceptos, sus leyes, ¿sí? Cuando somos hacedores del Nuevo Testamento, que el mismo Cristo nos enseña, entonces Dios a nosotros nos da todos estos beneficios que nos enseña a través de su santa palabra. Y ahora nos vamos nuevamente al libro de los Salmos, Salmo capítulo 34. Salmo capítulo 34, hermanos, se las veo. Regresamos otra vez al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento. Y dice el versículo 9. Salmo capítulo 34, versículo 9. Dice: Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Teme a Jehová, vosotros sus santos, o sea, nosotros. Está hablando de nosotros. Pues nada falta a los que le temen, nada falta, hermanos, en la fe. Si le da de comer a los pajaritos que no trabajan, que no hilan, cuánto más a nosotros. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Todo lo tendremos, todo lo necesario. Dios implementó su santa palabra para que nosotros entendamos que si confiamos en Él, nada nos faltará. Él nos va a suplir de todas nuestras necesidades porque Él las conoce. Ahora vamos nuevamente al libro de Deuteronomio, el Antiguo Testamento. El libro de Deuteronomio, hermanos, en la fe. Deuteronomio, capítulo 8. Versículo 9. Dice la palabra de Dios: tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyo monte sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Dios nos da, nosotros le bendecimos, le damos gracias por todo lo que nos da, por su misericordia, por su amor, por haber enviado a su Hijo para morir en la cruz, para perdón de todos nuestros pecados y para darnos salvación a través del unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y seguimos, hermanos, en la fe leyendo. Ahora nos vamos a Job. El libro de Job, capítulo 22. ¿Qué dice el libro de Job, capítulo 22? Hermanos en la fe. Versículo 21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. A todos aquellos que nos hemos descarriado, a todos aquellos que contradecimos a Dios, porque queremos hacer de nuestra vida, no teniendo en cuenta a Dios, sino nuestros pensamientos y nuestra manera de pensar. Entonces dice la Biblia: vuélvete ahora en amistad con Él, en amistad con Dios. Reconciliémonos con Dios. Dejemos de odiar. Dejemos de inducir a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestras hermanas y hermanos a odiar, a aborrecer, porque eso no es de Dios, hermanos. Hermanas y hermanos, eso no es de Dios. El odio no es de Dios. El chisme no es de Dios. La idolatría no es de Dios. Ser avaro no es de Dios. Ser codicioso no es de Dios.
Esclavizar a los demás no es de Dios. Buscar mi beneficio y no tener en cuenta a los demás no es de Dios. Eso sí es del Dios de esta tierra, del diablo, sí. Por eso las cosas de Dios son de Dios y las cosas del diablo son del diablo. El que odia a cualquier ser humano no es de Dios. Puede decir que es de Dios, pero no es de Dios. Y más aquellos que aborrecen a los que predican el evangelio de las nuevas buenas de Cristo Jesús. Aquellos que están haciendo la labor que fue encomendada por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en la fe, el llamado es para retomar nuevamente la senda, tener en cuenta los consejos que nos da Dios a través de la palabra. Si Dios dice que no odiemos, no odiemos. Si Dios dice que amemos, amemos. Hay de aquellos que se deleitan buscando posesiones y riqueza, porque esa no es la felicidad. Hay de aquellos que destruyen matrimonios, porque tienen su condenación según la palabra de Dios. Hay de aquellas mujeres y hombres que destruyen matrimonios y viven como si nada había pasado, y aún no se han puesto a cuenta con el Dios de la gloria. No se dieron cuenta que en su momento, cuando cometieron la falta, destruyeron un hogar, una familia, y viven como si nada hubiese pasado. Tenemos que leer la palabra de Dios, hermanos, en la fe. Y si alguna vez lo hicimos, ir y pedir perdón. Disculparnos. Hermanos, en la fe la palabra es viva, es real, es eficaz. Tenemos que enseñar lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer. Viven como si no fuesen a ser juzgados por las malas acciones y las malas decisiones que toman. Destruir otro hogar es un pecado. Destruir una familia es un pecado. Por odio, por rencores, destruir un hogar es pecado. Tengamos en cuenta la maravillosa y santa palabra de Dios, porque Él nos enseña sobre todas estas cosas. Aquellos hermanos en la fe, hay tiempo, estamos en los últimos tiempos. ¿De qué te sirve tener riquezas, tener ganado, finca y todo lo que quieras tener si no tienes paz en tu corazón? Si sabes que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo de una manera equivocada. Por eso es que hay raíces de amargura en esos corazones. Porque no cumplen la palabra de Dios. Porque dicen, yo odio a fulano de tal porque me cae mal. Y dicen que creen en Dios y aman a Dios cuando Dios no enseña eso. Dios dice que aquel que te odia, dice que lo amemos. Que si te dan en una mejilla, pon la otra. Entonces, hay hermanos en la fe que odian, que calumnian, que inducen a otras personas a no vivir con su esposo o con su esposa, porque su vida ha sido desgraciada también y quieren que los demás también tengan su estilo de vida. No, hermanos, en la fe tenemos que llegar a conocer y a comprender la santa voluntad de Dios. Tenemos que dar buenos consejos. Tenemos que ayudar a unificar las familias que se están quebrantando, que se están destruyendo. Tenemos que dar buenos consejos. Repetir lo que está escrito. Grande y maravillosa es la palabra de Dios. Y seguimos, Señor, en esta noche, en esta reflexión bíblica que es maravillosa. Ahora nos vamos, hermanos, en la fe, el libro de los Salmos, Salmo 68. Que dice la maravillosa y santa palabra de Dios.
Salmo 68, versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en tierra seca. Pueden tener riquezas, lujos, mansiones, ganado, finca, pero habitan en tierra seca. No son felices. Siempre están pensando en producir más y más y más y buscan más y más riqueza. Acumulan bienes aquí en la tierra donde Dios nos dice que no lo hagamos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos mirando el evangelio como a lo contrario o al revés? Padre, tú eres grande, Padre. Hoy te pido por aquellos que tienen esos pensamientos, Señor, de codicia, son codiciosos. Solo buscan en acumular riquezas y se olvidan de ti, Padre. Solo se acuerdan de ti cuando tienen enfermedades, cuando tienen familiares enfermos en UCI. Y en su ignorancia son capaces de preguntarte, Padre de la Gloria, ¿por qué me suceden estas cosas? Porque todo el tiempo, Padre, están alejados de ti y no se dan cuenta. Porque pudiendo leer la santa palabra de Dios, se inclinan en la tecnología, en el Face, ¿sí? A mirar lo que a ti no te agrada. Y se deleitan en todos esos chistes y comentarios que hacen a través de la tecnología que tú le hiciste para darle un uso debidamente. Padre de la Gloria, qué triste te debes de sentir tú, Padre Santo, que en vez de nosotros estar leyendo, escudriñando la santa palabra de Dios, estemos festejando todo eso que escriben esa gente del mundo. Y nos reímos de ese montón de cosas desagradables que ellos opinan, que escriben, que suben, y hasta le damos like. Padre, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Decía tu Hijo Cristo Jesús. Desde la gloria, entonces seguimos. Ahora nos vamos a Salmos capítulo 66, versículo 12. Dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. En esta tierra tenemos que pasar por desiertos, tenemos que pasar por el fuego, tenemos que pasar por el agua, por el bautismo, nacer de nuevo para tener un nuevo estilo de vida, ser guiados e instruidos por el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, ser hacedores de la palabra de Dios. Y grande y poderoso eres tú, de la gloria. En estos momentos, Padre, vamos a hacer una oración. Una oración general. Vamos a estar pidiendo por los gobernantes del mundo, por los alcaldes, por los presidentes, por los gobernadores. Vamos a estar pidiendo por los profesores, por los estudiantes de las universidades, de los colegios públicos y privados. Vamos a estar pidiendo, Padre, por todos aquellos que están enfermos y no saben qué hacer. Dios de la gloria, en estos momentos
inclinamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos a ti, Señor, porque tú eres el Dios de la gloria. Y te pedimos, Señor, que seas tú llenándonos de tu santa palabra, de tu Espíritu Santo. Que seas tú moviendo tu poder, tu Espíritu Santo, a esas clínicas, Señor. Llega y haz la obra, Padre, que se haga conforme a tu santa voluntad. Levanta, Padre, a esos que están sin esperanza. Levanta a esos que quieren conocerte, Padre Celestial. Que en estos momentos, en esas camas, Señor, te piden una oportunidad de conocerte. Regálele, Señor, esa oportunidad de que conozcan de ti, de tu evangelio, de tu palabra. Sana, Señor, de cánceres. Sana de reumatismo, de úlcera, de gastritis, Señor, de osteoporosis. Sana, Señor, del síndrome de Down, de epilepsia, Señor, también. De toda enfermedad que el enemigo haya puesto en nuestro cuerpo, Señor. Porque tú eres poder. Porque Cristo, Señor, es el poder. Porque no hay enfermedad en nosotros si vivimos en Cristo Jesús. Si creemos que Él es el Hijo de Dios. Y creer es no hablar de enfermedades, sino de que estamos sanos, de que ya fuimos libertados. Y reprender toda obra que el enemigo quiera poner en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestras universidades, en nuestros países, en nuestras naciones. Tenemos que batallar. Tenemos que tener el yelmo, la coraza protectora, que es la palabra de Dios, la espada, Señor, para batallar, porque no es contra carne, Padre Celestial, sino contra las potestades demoníacas que están en los aires, Padre Santo. Padre, también te pido, Señor, por los gobernantes, Señor. Enséñale, Señor, pon el querer y el hacer conforme a tu santa palabra, que gobierne conforme a como está escrito. Porque tú enseñas en tu palabra cómo deben de gobernar. Alcaldes, gobernantes, presidentes, ministros, pastores, predicadores, también cómo hacer el papel correctamente en medio de las congregaciones. Padre, te pedimos también por todos aquellos que están en los diferentes negocios en estos momentos. Y también por aquellos que prontamente se están preparando para ir a sus respectivos trabajos. Te pido por todos aquellos vigilantes que están en las diferentes áreas bancarias, que están en los conjuntos cerrados, Señor, haciendo esa labor de vigilante, Señor. Protégelos, guárdele la vida también, Señor de la gloria, los que están en las industrias, trabajando, guárdele la vida, Señor, y permite que conozcan de ti también. Te pido, Dios de la gloria, por todos aquellos que han de conocer de tu palabra, de tu poder, de tus prodigios, de tus milagros. Porque solamente tú, Cristo Jesús, haces prodigios, haces milagros. Porque no es por nosotros, Señor, sino por tu poder, por tu Espíritu Santo, que somos sanados, que somos libertados, que somos transformados y somos hechos nuevas criaturas en tu evangelio, Dios de la gloria. También te pido, Padre, de que le pongas el querer de predicar tu santa palabra sin torcerla, Señor, con doctrinas demoníacas a esos pastores, ministros, predicadores que se quieren enriquecer a costa de lo tuyo, Señor. O sea, que comercializan tu santa palabra para buscar sus beneficios propios y no el de los demás. Pon en su corazón, Señor, el hacer y que compartan de todo eso lo que tienen con los más necesitados de tu grey, de tu pueblo, Dios de la gloria. Oh Espíritu Santo, llega a los hogares, llega a nuestras familias. Enséñale también a aquellas personas que se deleitan haciendo la maldad, que lo que siembren, eso recogen. Que lo que hagan, eso va a recaer nuevamente sobre ellos. Que se disfrutarán por un corto tiempo, pero después vendrá la paga de lo que hayan sembrado
eso recogerán. Si sembraron odio, odio recogerán. Si sembraron amor, amor recogerán. Porque maravillosa y viva es la palabra de Dios que nos enseña cómo es su forma de ser, sus atributos, sus cualidades. Y tenemos que tener en cuenta los consejos del Dios de la gloria. Padre, te doy gracias porque tú permitiste nuevamente que estuviéramos en este nuevo día, muy de noche, en reflexiones bíblicas con este tema maravilloso. Les deseo que tengan victoria, bendiciones en Cristo Jesús. Y para que aquellos que no estuvieron conectados en vivo, en Facebook, lo pueden ver en cualquier momento. Padre, gracias porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Te doy gracias por mi padre, por mi madre, por mis hermanas, por mis hermanos. Te doy gracias también por los vecinos, Señor, y por todos aquellos que han de conocer tu poder, tu misericordia y tu amor, tu prodigio y tus milagros a través de este medio, Señor, de la ciencia, la cual tú permites que nos gocemos. Dios de la gloria, sin más, te doy gracias y todos decimos amén. Que Dios los bendiga. Chao, hasta pronto.